Bienvenidos a las jornadas multidisciplinares de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI. Mi nombre es Iván y estoy aquí en representación de la asociación. Con nosotros también está Rui, que ha sido el encargado de gestionar este proyecto al completo y es un claro ejemplo de lo que hoy vamos a hablar. Gracias por tu esfuerzo, compañero. Te cedo la palabra para que nos presentes a los ponentes de esta octava jornada dedicada a las emergencias y primeros auxilios ante el COVID-19. Bienvenidos a todos. Hola Iván, buenas. Hola, Mira, Iván. hoy tenemos una conferencia muy especial dedicada a las emergencias y a los primeros auxilios. Hoy es un día en el que todos los que estemos viendo este vídeo es de obligado cumplimiento verlo porque de nosotros depende el poder salvar vidas. Ya te digo, es de obligado porque hoy vamos a hablar de RCP, del policía sanitario y de maniobras básicas para salvar estas vidas que te he comentado. Hoy tendremos a 3 ponentes de primer nivel. Tendremos a Elena González, que es enfermera de urgencias en Valencia, que nos hablará sobre las dudas frecuentes en maniobras básicas salvadoras de vida en intervenciones policiales. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, Rui. Gracias a Una Policía para el Siglo XXI por la invitación. Gracias. A ti, como siempre. También tendremos a José Vicente Peñalver, enfermero de emergencias extrahospitalarias en Valencia también, que nos hablará de las nuevas recomendaciones de RCP en tiempos de COVID-19. Bienvenido, José. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte. También tendremos a Raúl McKinley, oficial de Policía Nacional y técnico de emergencias sanitarias. Nos hablará del perfil profesional de policía sanitario. Raúl, bienvenido también. Muchas gracias, compañero. Un honor estar aquí con vosotros. A ustedes. Mira, Iván, como ves, 3 profesionales que nos hablarán del tema básico de emergencia y primeros auxilios. Vale. Pues nada, Iván, para comenzar, pues empezamos con Josebi, cariñosamente como lo llamamos aquí en Valencia, y que nos hablará de las nuevas recomendaciones de RCP en tiempos de COVID. Adelante, Josebi, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Nada, lo que voy a comentaros es un poquito recomendaciones que se han publicado relacionados con el tema del RCP y el tema del COVID. Ahora mismo, lo que es las recomendaciones, sabéis que cada 5 años los eruditos de la reanimación se reúnen para revisar precisamente si los protocolos están bien actualizados y si se necesita cambiar algún tipo de actuación. Pues todavía con el tema del COVID-19 no ha salido nada a nivel internacional publicado. Sí que es cierto que las entidades españolas han decidido crear un grupo de organización y han sacado unas recomendaciones a la espera de que a nivel internacional salgan entre comillas, las oficiales, para que no nos quedemos parados cuando nos encontramos con una intervención en la que podemos sospechar que nos encontramos un paciente con la enfermedad del COVID. Os voy a poner una pequeña presentación que he preparado en la que vamos a ir comentando todos los detalles relacionados con una reanimación en estos tiempos tan duros que estamos viviendo. Mirad, lo que se trata de la reanimación, del RCP, pues eso, en los tiempos del COVID que ahora estamos viviendo. Fijaos, ahora mismo, oficialmente a nivel internacional, todavía no hay publicada ninguna guía en la que comente el caso especial de atender a un paciente en parada cardiorrespiratoria con sospecha de tener coronavirus. Las grandes entidades, entidades científicas que se encargan de las publicaciones y de comprobar si los protocolos están bien, si se deben actualizar, si se deben cambiar pasos, si se deben
poner otros si se deben reducir, de momento no han publicado nada oficial y por lo tanto seguimos con las guías del 2015. Las entidades que se encargan de la gestión y del control de la publicación de estas guías, pues evidentemente, como podéis ver, es la ERC, el Consejo Europeo de Resucitación, la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, y luego el ILCOR, que es un poquito el engranaje de todas las grandes sociedades científicas que se encargan de actualizar y sobre todo de unificar los protocolos que se deben de seguir a la hora de realizar una RCP. Bueno, pues en la actualidad, por desgracia de momento, no hay nada publicado relacionado en el contexto de una intervención en un paciente con sospecha de tener coronavirus. Y claro, eso genera muchísima inquietud, muchísima angustia, muchísima ansiedad a las personas que con conocimientos de RCP, con conocimientos de reanimación cardiopulmonar, nos podemos encontrar a la hora de enfrentarnos con un caso de estos. ¿Qué ha hecho España? Pues evidentemente se han juntado un grupo de entidades científicas que con el objetivo de intentar cubrir esa necesidad y esas dudas, esa laguna que nos ha aparecido ahí, a la hora de los primeros intervinientes, a la hora de una RCP, han decidido, basándose en los criterios que tenemos y en los protocolos que hay mismo actuales del 2015, dar un pasito más a la hora de la intervención y por lo menos quitarnos un poquito el miedo y darnos unas normas para poder intentar actuar en una parada cardiorrespiratoria con un paciente sospechoso de coronavirus. ¿Qué entidades son estas? Pues fijaos, dentro del Plan Nacional de RCP tenemos a SEMICIU, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Tenemos el Grupo Español de RCP de Pediatría y Neonatal y tenemos la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Ellos han unido fuerzas a la hora de intentar darle una vuelta más de tuerca a los protocolos de RCP y han sacado unas recomendaciones. Evidentemente, a la espera de que salgan las oficiales a nivel internacional, que son las que realmente tienen más peso. Claro, normalmente, fijaos, 7 de cada 10 paradas que ocurren en España en domicilio. Claro, normalmente el primer interviniente que va a actuar probablemente no sea sanitario. Y si es sanitario, lo más seguro es que no tenga material especial para poder actuar en este tipo de situaciones. En España se para un corazón cada 13 minutos y en el mundo cada 45 segundos. Fijaos con qué fluidez, que con lo que va a transcurrir estas charlas que vais a escuchar, la cantidad de corazones que se van a parar en España. Lo que estábamos comentando, normalmente el primer interviniente va a ser un familiar, va a ser un vecino, va a ser un conocido, gente de alrededor en la que se va a encontrar con la situación y evidentemente va a necesitar unos conocimientos, en este caso ya un poquito más especiales, a la hora de la intervención en un paciente con sospecha de coronavirus. Sobre todo, las recomendaciones se centran a nivel de seguridad. Claro, yo como una persona inconsciente, ¿qué debo hacer? ¿Qué preguntas me van a asaltar? ¿Qué dudas voy a tener a la hora de lanzarme al ruedo y poder intervenir y darle a esa persona una oportunidad para poder recuperarla, pero evidentemente sin sacrificar mi vida, sin sacrificar mi salud? Pues fijaos, ¿qué preguntas me puedo hacer yo? Pues en primer lugar, ¿el paciente está enfermo de COVID? ¿Necesita una reanimación? ¿Qué material me va a hacer falta si tengo que hacer esa reanimación? ¿Cómo la hago con seguridad? Y por último, ¿qué medidas debo de tomar después de haber terminado la actuación? Todo eso son preguntas que a mí me van a saltar en 0, segundos, ¿de acuerdo? Para poder actuar y mantener y poder hacer la acción lo más segura posible, sobre todo para mí. Siempre hemos comentado que sin rescatador no hay rescatado y que a la hora de hacer cualquier intervención, evidentemente tenemos que ser muy egoístas. Primero nuestra seguridad y evidentemente después la del paciente. Fijaos, claro, ¿cómo sé yo si el paciente tiene coronavirus? Pues evidentemente si está inconsciente lo tengo muy complicado. Si hay gente alrededor que me pueda informar, que son conocidos y saben de la vida sanitaria, vida
de ese paciente y me puede encontrar algo, pues evidentemente la información es poder. Pero bueno, tenemos que tener claro que la transmisión de la enfermedad, tal como recibimos la información ahora mismo, sabemos que es a través de la vía respiratoria, ¿de acuerdo? Y a través de unas pequeñas gotitas que simplemente con el hablar todos lanzamos al aire, que están cargadas con el virus. Claro, la transmisión se puede producir de dos formas. Fijaos, por un lado, un contacto directo, fijaos, distancia inferior a 2 metros, con una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad y que está lanzando esas gotitas. Evidentemente, si yo estoy muy cerca y no tengo medidas de protección, tengo muchas papeletas para poder infectarme. Y por otro lado, tenemos lo que se llama el contacto indirecto con objetos y superficies que están donde han caído esas gotitas que ha lanzado ya esa persona. Es decir, por un lado tenemos lo que lanza la persona y por otro lado lo que ya ha lanzado. Claro, ¿qué tenemos entonces? Pues que en caso de duda, cualquier paciente enfermo se considerará que puede tener COVID mientras no se demuestre lo contrario. Yo tengo un señor inconsciente, ¿tiene COVID? No lo sé. Pues para mí como si lo tuviera, ¿de acuerdo? Eso implica que debo de tomar unas medidas de seguridad, nada más y nada menos. Aquí viene que aparece si el paciente estuviera enfermo. Esa era la primera pregunta que yo me planteaba. ¿Está enfermo? Sí, no, en caso de duda, como si estuviera. Siguiente pregunta. ¿Ese señor necesita que le hagamos una reanimación? Pues fijaos, tenemos que valorar los signos vitales. ¿Qué signos vitales vamos a valorar? Pues dos en este caso, que es el nivel de consciencia, despierto o dormido, lo podemos tocar, lo podemos mover, intentar despertarlo. Y el segundo es uno de los primeros cambios que existe a la hora del protocolo de reanimación. Antiguamente se decía, no, tenemos que acercarnos, tenemos que hacer la maniobra frente-mentón, echar el cuello para atrás, acercarnos, ver, oír y sentir. Cuidado, estamos en la zona donde están saliendo esas gotitas donde está el virus, por lo tanto no debemos acercarnos. ¿Qué primera medida tenemos que tomar? Retroceder, desvestir a la persona de cintura para arriba y en este caso ver movimientos respiratorios. Es decir, tengo que intentar averiguar si está respirando o no, mirando. Y evidentemente luego también la coloración de la piel me va a dar muchas pistas. Blancocera, la cara azulada, me puede indicar que ese paciente puede necesitar una reanimación cardiopulmonar. Pero ¿y si tengo dudas? Pues si tengo dudas, es igual que si tengo dudas con si el paciente está enfermo. Si tengo dudas, considero que el paciente está en parada cardiorrespiratoria y empiezo a reanimarlo. ¿De acuerdo? Que luego resulta que no está en parada. Bueno, no le vamos a causar un mal mayor. Se despertará con dolor de pecho y poquito más. ¿Qué material voy a necesitar a la hora de hacer una RCP? Antiguamente nos estaban diciendo, sí, material de barrera para poner en la vía aérea y poder realizar el boca a boca. Ahora eso ya no se va a hacer. Y como no se va a hacer, no hace falta material en ese sentido. Pero sí que tengo que tomar medidas de seguridad. Fijaos, necesito material para mí y material para la persona que voy a reanimar. En esta imagen estamos viendo, por un lado, dos juegos de guantes, una mascarilla y unas gafas de seguridad. Y por otro lado, una mascarilla, ¿de acuerdo? El material que se ve a la derecha es el material que debo de manejar yo como interviniente. Y el material que hay a la izquierda es el material que debo de ponerle al paciente. Claro, si estamos comentando que el paciente, la forma de contagiar es a través de lo que sale por la boca, que son las gotitas que están cargadas con virus, vamos a poner una primera barrera y le vamos a poner una mascarilla. Si no tengo mascarilla, puedo poner una toalla, puedo poner un trapo, pero he de colocar algo de barrera, porque cuando yo empiece con las maniobras, por ahí van a salir gotitas cargadas con virus, si en ese caso lo tuviera. Y en cuanto al material de seguridad que voy a emplear yo, dos juegos de pares de guantes, sobre todo porque muchas veces con los nervios a la hora de hacer la actuación se nos pueden romper. Y entonces, por seguridad, es mejor llevar en este caso dos juegos de pares de guantes puestos. Evidentemente, una mascarilla que va a proteger mi nariz y mi boca, que es una de las zonas de entrada por donde pueden entrar esas gotitas que lanza el paciente enfermo, y unas gafas de seguridad, ¿de acuerdo? Que va a proteger mis ojos.
porque a través de los lagrimales también puede ir por las conjuntivas, pueden entrar esas gotitas y puedo contagiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que el paciente está enfermo, sí o no, tenemos ya la respuesta. Si el paciente necesita reanimación, tenemos la respuesta y tenemos el material. Vale, pero ahora, ¿cómo hago yo esa RCP, esa reanimación? ¿Cómo hago la RCP? Pues fijaos, y os voy a enseñar una imagen donde está el protocolo que todos conocemos, pero con algunos cambios. Mirad, vamos a hacer un seguimiento del protocolo. Lo primero que hacíamos era valorar el nivel de consciencia. Nos acercábamos, zarandeábamos un poquito al paciente e intentábamos buscar respuesta. Valorábamos el nivel de consciencia. Si no encontrábamos respuesta, pedíamos ayuda. En este caso, si estamos fuera de servicio, pues evidentemente a la gente que tengamos alrededor, o si disponemos de un teléfono, llamar a emergencias. Fijaos que ahora dice, no manipule la vía aérea de la víctima. Normalmente nos decían, coja usted la persona, cabeza hacia atrás, valore si respira, ver, oír y sentir. Claro, no, ahí nos estamos exponiendo a que podamos contagiarnos. Por lo tanto, esas maniobras ya no se hacen. Directamente cubrimos la nariz y la boca de la víctima y observamos con el pecho descubierto si la persona respira o no respira. Si respira, lo ponemos en posición lateral de seguridad sin ningún problema, seguimos la observación y esperamos a que llegue la ayuda. Si no respira, confirmamos al 112 que tenemos un paciente que no respira en parada cardiorrespiratoria y que puede ser sospechoso de tener coronavirus y empezaríamos con las técnicas de reanimación. Y aquí viene el segundo cambio. Ya no ventilamos. Ahora simplemente hacemos compresiones a 100-120 por minuto, sin interrupciones. ¿De acuerdo? Evidentemente tienen que ser unas compresiones de calidad, entre 5 y 6 centímetros de profundidad, a un ritmo de 100-120, en una postura cómoda, y si es posible tenemos que intentar ser varios reanimadores porque todos sabemos que una RCP es agotadora y en el momento en que las compresiones no se hacen ni a la velocidad adecuada ni a la presión adecuada, evidentemente no se está haciendo bien. Y además el intentar conseguir un desfibrilador semiautomático. Y a raíz de ahí la secuencia de reanimación ya es como todos conocemos. Que llegue el desfibrilador, colocar los parches, que analice el ritmo y a raíz de ahí seguir sus órdenes. ¿De acuerdo? Pues fijaos, esta es la secuencia que ahora mismo se recomienda a todos los primeros intervinientes a la hora de hacer una RCP. ¿Qué se elimina? Las ventilaciones, la maniobra frente-mentón, el valorar la respiración y nos centramos en las compresiones y en poner dispositivos de barrera tanto al paciente como a nosotros. Para que lo tengamos un poquito más claro, aquí tenemos una tabla en la que pone lo que sí que se puede hacer y lo que no se debe de hacer. Evidentemente, tenemos que pedir ayuda a 112 cuando tengamos una persona inconsciente sin signos de vida, porque evidentemente es una urgencia que nos viene grande. Lo que habíamos comentado con el tema de la mascarilla, cubrimos la boca y la nariz de la víctima con la mascarilla para evitar ese efecto de aerosol, porque cuando yo hago compresiones, no solo estamos comprimiendo sobre el corazón. Al hacer la compresión sobre el esternón, estamos haciendo también compresiones sobre lo que es la caja torácica y sobre los pulmones. Y estamos haciendo lo que se llama un efecto de fuelle. Es decir, que cuando yo hago una compresión, el aire que hay en los pulmones sale al exterior y cuando yo dejo de comprimir, hace un efecto de aspiración. De manera que, sin necesidad de hacer el boca a boca, estamos haciendo un intercambio de gases. ¿De acuerdo? Estamos haciendo que entre aire y salga aire. Pero claro, evidentemente, cuando yo hago esa compresión, yo estoy expulsando al exterior aire que pueden llevar gotitas que pueden llevar el virus. Por lo tanto, tengo que poner ese método de barrera. ¿De acuerdo? Si el paciente está inconsciente y no respira, realizamos las compresiones, como hemos comentado, centro del pecho, 100-120 por minuto, a una profundidad de 5 o 6 centímetros y en este caso sin interrupciones y mantenemos el ritmo. ¿De acuerdo? Si fuera que estuviera inconsciente y sí que respira, posición lateral de seguridad, sin ningún problema. Las compresiones, como estamos comentando, sobre todo de alta calidad, hasta que llegue la ayuda.
y si dispusiéramos de un desfibrilador, porque hay unidades, por ejemplo, de las fuerzas del orden, que sí que están llevando desfibriladores en sus coches, evidentemente el protocolo habitual que se sigue a la hora de su manejo, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Y sí que es cierto que luego al finalizar las maniobras, pues tenemos que, evidentemente, limpiarnos y desinfectarnos de la mejor forma posible, que lo veremos ahora a continuación. ¿Recomendaciones de lo que no se debe hacer? Pues evidentemente yo no puedo hacer una RCP sin pedir ayuda. No tiene sentido, porque llega un momento en que yo no soy inagotable, ¿de acuerdo? Y por lo tanto voy a necesitar ayuda de más gente. No vamos a tocar la vía aérea. Insistimos, la seguridad es lo primero en nosotros y como no queremos arriesgarnos a un contagio, como los medios de transmisión es a través de la vía aérea nos vamos a olvidar. Nada de maniobra frente mentón, nada de ver, oír y sentir. Y por supuesto nada de boca a boca. ¿De acuerdo? Si la víctima está inconsciente y no respira normalmente, no debemos de dejar el RCP. ¿De acuerdo? Aunque no tengamos la suficiente experiencia o los suficientes conocimientos, desde las salas de 112 y desde las salas de servicios de urgencias se nos pueden dar instrucciones para que en caso de duda nos las puedan ir resolviendo. Pero no debemos de quedarnos parados, ¿de acuerdo? Es súper importante entrar en acción. Estamos hablando de urgencias tiempo dependientes. Cuanto más tiempo transcurra sin hacer ningún tipo de maniobra, muchísimo más difícil va a poder ser obtener un resultado positivo. Tenemos que concienciarnos de que, sí, evidentemente, lo primero es nuestra seguridad. Siempre. Sin rescatador no hay rescatado, pero también tenemos que dar esa oportunidad a esa persona que tenemos ahí y con los medios, con el material y con los conocimientos podemos intentarlo. Mi última pregunta, que me surgía a la hora de realizar esa reanimación. ¿Y después qué medidas debo de tomar yo? Claro, puede haber final feliz, no puede haber final feliz, se recupera la persona, no se recupera la persona, pero yo he estado realizando unas técnicas con un material, con unos medios. ¿Qué tengo que hacer a continuación de una vez llegan los compañeros de servicio de emergencia y se hacen cargo del paciente? Pues fijaos, en primer lugar, y súper importante, y sabéis que lo están machacando por activa y por pasiva en todos los medios de comunicación, es la higiene de manos. Higiene de manos con agua y jabón, y si no tuviéramos agua y jabón, pues la famosa solución hidroalcohólica, ¿de acuerdo? Eso es lo principal. Siguiente cosa que se recomienda, el uniforme. Si no se ha pillado de servicio, es aconsejable quitarnos el uniforme y llevarlo a lavar, y si disponemos de un segundo uniforme en el vehículo, cambiarnos de ropa, ¿de acuerdo? Esa ropa se debe de lavar en agua caliente a una temperatura mínima de 60 grados, ¿de acuerdo? A esa temperatura el virus se destruye. Por lo tanto, lo que habría que hacer sería un cambio de uniforme, introducirlo en una bolsa de basura y a continuación llevarlo para lavar. Y por último, el material de intervención que solemos llevar en cinturones, solemos llevar también pues, los grilletes, el arma, la emisora y tal, lo podemos limpiar con un trapo limpio con agua y lejía a una proporción de 1,50. Eso quiere decir que con un vasito de lejía podemos tener preparada una solución de hasta 10 litros de agua. 10 litros de agua con un vasito de 20 centilitros de lejía, tenemos la proporción ideal para poder tenerlo y por lo tanto tenemos que asegurarnos, nos permite asegurarnos el poder desinfectar nuestro material. Esto es un poquito matar mosquitos a cañonazos, porque claro, muchas veces estamos viendo fantasmas por todos los lados. Lo tiene, está enfermo, una persona estornuda y enseguida todo el mundo se aparta. Evidentemente tenemos que tomar nuestras medidas de seguridad. Y claro, hasta que no se pueda comprobar de una forma eficiente que el paciente al que hemos atendido está enfermo o no está enfermo, nuestra misión es tomar todas estas medidas. Bueno, y con esto termino. Nada, comentaros el hecho de que ha sido un placer el poder contar estas maniobras, el poder estar y poder indicar pues que podamos hacer cosas, aunque estemos en unos tiempos un poquito complicados, y que no tenemos que pararnos. Es decir, tenemos el coronavirus, pero seguimos teniendo un montón de otras patologías que obligan a que tengamos que intervenir y lo único que tenemos que tener es mantener un poquito el estar con ojo a visor en nuestra seguridad. Muchísimas gracias, José. Gracias. Yo tengo una cosa que pasar
durmiendo en la calle, nos llama, que puede ser una persona que pueda tener COVID, o puede estar fallecida, puede ser COVID, o simplemente una persona fallecida. Entonces, como bien has dicho, ante la duda siempre tiene COVID. Eso es. Es decir, hasta que no se pueda demostrar de una forma eficiente que esa persona no es portadora del virus, y como no tenemos en ese momento ningún sistema que nos pueda indicar en ese momento si es portador o no es portador, nuestra misión es considerarlo que es portador. Vale, distancia de seguridad, si por ejemplo ya ha fallecido, distancia de seguridad, esperar el tema de ustedes que lleguen y certifiquen, digamos, o se constate que realmente está fallecido y ya está, poco más, ¿verdad? Exacto. Vale, pues muchísimas gracias, Josebi. Iván, ¿tienes alguna pregunta que hacer? ¿Te has quedado con alguna duda? La verdad es que no, ha sido bastante claro toda la exposición. Y agradecer la exposición del mismo porque, vamos, muy claro y en estos momentos es importante tener las ideas y los conceptos claros. Gracias. A vosotros. Pues la siguiente compañera que nos va a enseñar bastante es una compañera aquí de Valencia, Iván, que yo conozco también bastante, ya da curso. Elena, nos vas a hablar un poquito de las dudas frecuentes en maniobras básicas salvadoras de vida en intervenciones policiales, ¿verdad, Elena? Ahora. Sí, hablaré en general de las maniobras salvadoras de vida y la importancia que tiene conocerlas para cualquier policía. Creo que es importante, perdón, para cualquier policía conocer un conjunto, un repertorio de técnicas básicas y sencillas que pueden resultar imprescindibles para salvar la vida de otra persona, de nuestros compañeros o de nosotros mismos. Así que sin más dilación, empiezo. He traído una presentación, si le doy a comenzar, si os parece. Adelante, Elena, adelante, estás en tu casa. A ver. Vale, voy a compartir la pantallita. ¿Me veis? ¿Me veis? ¿Bien? Sí, lo vemos perfectamente. Vale, bueno, pues nada, el objetivo, como ya he dicho, es conocer qué maniobras básicas debe dominar cualquier policía para incrementar las posibilidades de supervivencia de una persona que requiere asistencia hasta que llegue la ayuda sanitaria especializada. Como ya ha comentado nuestro compañero Josebi, en una escena con personas heridas, es habitual que llegue antes la policía, antes que los servicios sanitarios, pues por el simple hecho de que vosotros estáis patrullando en la calle y los servicios sanitarios pues tienen que esperar a ser llamados para actuar y se encuentran en su base, naturalmente. Con esto, identificar inmediatamente una situación de emergencia vital, que es aquella en la cual la vida de la persona se encuentra literalmente en peligro, o sea, que si no se actúa inmediatamente, pues seguramente esa persona moriría. Tanto identificar esa situación como realizar maniobras rápidas y fáciles de primero auxilio puede suponer la diferencia entre que una persona tenga lesiones permanentes o incluso puede llegar a salvar la vida de esa persona. Como recuerdo, esta situación se puede dar en una persona, en una intervención común, puede ser nuestro propio compañero o nosotros mismos. Hay algunas situaciones que son muy claras, he mencionado situaciones de emergencia vital. Bueno, pues algunas de las situaciones, para que nos pongamos en situación, algunos de los escenarios donde la vida se ve comprometida, pues son algunas de estas. Pues cuando tenemos una hemorragia que compromete la vida, que son aquellas hemorragias en las que perdemos gran cantidad de sangre y tenemos minutos para actuar, o sea, tenemos que actuar en los primeros minutos.
parada cardiorrespiratoria, en caso de traumatismo grave, pueden ser accidentes de tráfico, personas precipitadas, traumatismos craneoencefálicos severos, etc. Por atragantamiento, obstrucciones de la vía aérea o personas inconscientes. Son situaciones en las que tenemos que actuar inmediatamente. Y esto se hace con maniobras sencillísimas y básicas que repito, sería interesante que dominase todos los policías. Mira, os voy a hablar de este tipo de situaciones. A ver, en este tipo de situaciones vosotros a veces no solo tenéis que dar respuesta a la situación de emergencia vital, sino que también a veces os veis obligados a compatibilizar la situación con una amenaza. Es decir, a veces estáis en una intervención y tenéis una persona lesionada o herida y simultáneamente tenéis que enfrentaros a cualquier otra amenaza, ya sea una disputa, una reyerta, persona agresiva, etcétera, y se os junta todo un poco simultáneamente. Aquí es la cuestión importante de lo que voy a comentar. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en la difusión a los primeros intervinientes con deber de actuar, que serían los servicios sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, seguridad privada, servicios de bomberos, etcétera. En la difusión no solo de las maniobras salvadoras de vida, sino de la necesidad de mejorar la coordinación en cierto tipo de eventos que impliquen un alto grado de amenaza. Un claro ejemplo, pues este que os pongo, son los consensos de Hartford. Se han difundido en España ampliamente en los últimos años y son las conclusiones de una serie de reuniones que las lideró el Colegio Americano de Cirujanos, una sociedad científica sanitaria. Y en estas reuniones participaron los principales agentes implicados en dar una respuesta a los cada vez más frecuentes incidentes con bajas masivas que se estaban produciendo en Estados Unidos, también llamados pues, eventos de tirador activo. Pues lo que os decía, que los consensos de Hartford se han difundido claramente en España en estos últimos años y estos consensos surgieron para dar respuesta al creciente número de incidentes denominados de tirador activo que se estaban produciendo por armas de fuego en Estados Unidos. Estas reuniones se realizaron en Hartford, en Connecticut, bueno, eso está en Estados Unidos, y esto fue ya hace unos 7 años, pero se han difundido muchísimo. ¿Qué tiene de interesante este tipo de consensos? Que proponían soluciones para incrementar la supervivencia de las víctimas en este tipo de eventos. Entre esas soluciones se encontraba la importancia de un rápido control de la hemorragia externa por el primer interviniente, así como la extracción a zona segura, priorizando siempre la supresión de la amenaza. Mira, aquí os cuento que una de las cosas importantes que nos dejó los consensos de Hartford era que definió muy bien los niveles de intervención. El proceso, los niveles de intervención, bueno, pues comienzan con las acciones de las víctimas que no están lesionadas o con las que están mínimamente heridas y se extiende a los primeros agentes de policía que responden, luego el personal sanitario y posteriormente la atención definitiva en un centro sanitario. Entonces aquí vemos que se empodera bastante al interviniente inmediato, es decir, aquella persona que o siendo ilesa o herida leve puede ayudar a otras personas. Este fue uno de los puntos importantes que definieron y ya os digo, le da muchísimo protagonismo. Tradicionalmente a las personas que estaban ilesas o heridas leves pues se les consideraba espectadores, pero ahora se les considera fundamentales para poder salvar una vida. Otro de los puntos importantes que nos trajo los consensos de Hartford fue el acrónimo THREAT, que en inglés significa amenaza. Tiene unas letras y que significan, pues, es como un intento de que todos los primeros intervinientes, todas aquellas personas que, no lo he dicho antes, pero lo digo, los primeros intervinientes son aquellas personas, como he dicho, interviniente inmediato sería el espectador, que ya no es espectador, y los primeros intervinientes seríamos todos aquellos que tenemos un deber de actuar,
policía, sanitarios, bomberos, etcétera. Pues esto es un intento de hablar un poco un lenguaje común todos los primeros intervinientes. En este tipo de situaciones, donde hay un tirador activo, una múltiples bajas intencionadas, bueno, pues se considera prioritario suprimir la amenaza. En esto, por supuesto, no voy a comentar nada porque esto es función de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero es la prioridad. O sea, en una zona donde hay una persona armada, bueno, pues el tema de maniobra salvadora de vida pasa un poquito a un segundo plano, aunque se pueden hacer ciertas cosas. Y el siguiente paso, por encima de todo, es el control de hemorragia. Se considera la principal causa de muerte evitable, el sangrado incontrolado. Entonces, este sería el siguiente paso que definen los consensos de Hartford. Lo siguiente sería extraer rápido a la persona a una zona más segura, no hace falta que sea totalmente segura, pero a una zona más segura donde pueda ser atendido por los servicios sanitarios. Y luego ya sería valorada en un centro de trauma, ¿vale? Lo siguiente que os cuento es que este tipo de maniobra, que en este caso el control de la hemorragia masiva se ha difundido masivamente a través de diferentes campañas nacionales e internacionales para su difusión. Os he mencionado el control de la hemorragia externa por el primer interviniente. Bueno, pues esta campaña ha hecho una difusión, un registro de instructores, un registro de cursos y es, por así decirlo, un poco la más oficial. Si bien no es la única que existe. Mira, en España tenemos algunas campañas, yo las voy a poner muy rapidito. Pues tenemos la campaña Stop the Bleed, bueno, en Madrid hay otra campaña muy interesante que la podéis ver a través de la página web. Salva una vida está en tus manos, el Ministerio del Interior también lanza unas recomendaciones y bueno, tenemos algunas otras que son internacionales, ¿vale? Las dejo ahí, se podrán ver, pero no me voy a extender en ellas porque no es el objetivo de hoy. Vale, más cositas. Los policías, otra de las cosas que decían los consensos Hartford es que los policías tienen que entrenarse en el control de hemorragias que comprometen la vida, evaluación y triaje de víctimas y valorar a las víctimas con posible hemorragia interna para trasladarlas rápido a un centro hospitalario. Con esto os cuento también que el personal sanitario cada vez estamos más concienciados de la necesidad de la capacitación, la coordinación, dotación de recursos, etcétera, para la actuación en eventos con alta amenaza en colaboración estrecha con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, los sanitarios nos estamos preparando. Llevamos ya años dándole vuelta a esta situación, haciendo capacitaciones, entrenamientos conjuntos y bueno, os cuento un poco en qué consiste lo que nosotros estamos viendo a nivel sanitario por si le queréis echar un vistazo. De todo esto son directrices que están de forma en abierto a través de internet, las podéis consultar. Y hay sociedades científicas que apuestan por la capacitación en este tipo de entornos, bastante reconocidas. Os cuento sobre las directrices TEC. TEC, que es el Comité de Asistencia al Herido en Situaciones Tácticas, se creó en Estados Unidos con la evidencia científica que llegaba de la experiencia acumulada en situaciones de combate. Y es un conjunto de directrices que, bueno, que luego cada país tiene que masticar y por así decirlo, y un poco adaptarlas a su entorno, pero lo que nos da son las mejores prácticas de atención al trauma en entornos prehospitalarios de alta amenaza en situaciones civiles y basado en la evidencia. ¿Qué quiere decir que esté basado en la evidencia? Que hay estudios científicos que avalan su uso, es decir, que se ha estudiado y que sí que es útil. Esto sería un poco como nos estamos preparando los sanitarios en este tipo de entornos. La diferencia entre tratar a una persona herida en una situación habitual y en una de alto riesgo es que en este tipo de situaciones los sanitarios tenemos que limitar el cuidado médico, separando las cosas que sí que se pueden hacer de las que se podrían hacer más tarde, ¿vale? Hasta que la escena esté segura o el paciente esté en un lugar más seguro. Es decir,
que nosotros no podemos hacer cualquier tipo de técnica, eso es bastante evidente en una situación donde hay una alta amenaza, un escenario de tirador activo, un paciente agresivo, pues tendremos que limitar el cuidado. Sobre esto hay bastante bibliografía, se puede consultar y bueno, en esto no me extiendo, pero bueno, quería que os sonase que esto existe, pero no hace falta que nos vayamos a situaciones de alta amenaza para que sepamos la importante que es que conozcamos ciertas medidas, ciertas maniobras que salvan vidas. Aquí os pongo algunas noticias, están recogidas de internet, menciono las fuentes y son recientes, son de este año o el año anterior. Aquí podéis ver, un policía evita que un hombre se desangre en Valencia, la víctima sufrió un profundo corte en el brazo y el agente detuvo la hemorragia con un torniquete hemostático que llevaba en el coche patrulla. Bueno, pues ya vemos que aquí hay un control de sangrado. Aquí tenemos otra noticia por compañeros de la Guardia Civil que salvan la vida a un hombre haciéndole torniquetes con cinturones, en este caso, bueno, pues con medios de fortuna. Estas noticias están recogidas en un momento, hay multitud de ellas. La policía local de Alicante salva con un torniquete a un hombre que se desangraba tras cortarse con una radial. Un policía tiene que hacerle un torniquete a un joven de 19 años tras ser condenado por un novillo en Milagro. Todo esto de momento versa sobre control de sangrado. Un rápido torniquete le salvó la vida a una mujer atropellada por un camión en Emaya. Este otro también, de compañeros de Valencia, la Policía Nacional evita que un hombre se desangre tras realizarse un corte en la garganta con un cuchillo. Como veis, son situaciones cotidianas del día a día. Aquí ya cambiamos, estas ya no son de control de sangrado. Un policía salva la vida a un niño de 4 años que se atragantó con un trozo de comida. Aquí le hicieron la maniobra de Haley, una maniobra de desobstrucción de la vía aérea que se enseña en los cursos de soporte vital básico. Y otra que tenemos por aquí en este caso un RCP, como el tema que ha comentado nuestro compañero. La actuación de 2 policías locales de Manises salva la vida a un hombre que sufrió un infarto. Aquí tenemos más, aquí en este caso en colaboración con una enfermera, 2 guardias civiles salvan la vida de un hombre con la pierna seccionada. Aquí tenemos otra también muy reciente de nuestro gran compañero Ruiz, una patrulla de la policía salva la vida en Valencia a un bebé de 2 meses que no respiraba. Tenemos aquí el caso de una parada respiratoria en pediatría, muy dramática, por cierto. Entonces, ¿qué os quiero contar con esto? Que el tema de las maniobras salvadoras de vida es importante que las conozcamos porque tenemos situaciones que son tiempo dependientes, es decir, o actuamos o la vida de otra persona, nuestros propios compañeros o nosotros mismos, se ve comprometida en cuestión de minutos. Que las maniobras que se aprenden son fáciles, sencillas, necesitan, eso sí, cierta capacitación y un entrenamiento y una formación previa, pero las puede hacer cualquier policía y debería de dominarla cualquier policía. También deciros que las técnicas de control de sangrado, que bueno, habéis visto muchas noticias sobre ello, están muy respaldados por evidencia científica. Sé que antiguamente se decía que no se utilizasen los torniquetes, ahora ya no es así. Y bueno, os cuento sobre algunas de las técnicas, algunas de las maniobras salvadoras de vida. Pues mira, algunas de las maniobras salvadoras de vida, me voy a centrar en las que si hacemos una maniobra de estas, salvamos una vida. No, hay muchísimas cositas que se pueden aprender en materia de primer auxilio, muchísimas cosas muy importantes. Podemos aprender a actuar ante una persona que tiene un esguince de tobillo, pero si actuamos o no actuamos, de ello no depende la vida del paciente. El que sepamos hacer este tipo de maniobra sí influye decisivamente en que una persona pueda sobrevivir o no. Entonces, entre las maniobras salvadoras de vida, bueno, pues tenemos el control de hemorragias externas. Es importante saberla detectar, saber qué es una hemorragia que compromete la vida. Hay algunos criterios, bueno, pues como que el suelo esté, la ropa esté empapada de sangre, que haya un gran charco de sangre en el suelo, que la persona que antes estaba sangrando ahora está aturdida o confundida. O bueno, vemos directamente que sangre brota de la herida. Bueno, pues en el tema de la hemorragia interna es importante detectarla
Y hay algunas técnicas que es conveniente entrenarlas y verlas antes, bueno, pues como serían la presión directa, aplicar un torniquete para las extremidades y, bueno, podemos hacer empaquetado y vendaje de emergencia. Esto, ya os digo, es fundamental para vosotros, por vuestra seguridad, por la de vuestros compañeros y por las personas a las que asistís. Aparte del control de hemorragia externa, bueno, pues el extraer de forma rápida a una víctima a una zona segura. Bueno, pues puede que haya situaciones en las que en zonas de conflicto pues no puedan acceder los servicios sanitarios y haya que extraer rápidamente a la víctima. Bueno, pues hay técnicas para sacar a los heridos, tanto si el herido está consciente y colabora, tanto como si no colabora o está inconsciente. Hay diferentes técnicas muy interesantes, muy sencillas, fáciles de aprender, pero bueno, que hay que verlas. Luego, en la apertura de la vía aérea es importante, bueno, pues tenemos algunas maniobras como la de frente mentón, que en este caso, bueno, pues con las recomendaciones del COVID, ya sabéis que como si podemos intentar no hacerla en la medida de lo posible, pero le pondríamos una mascarilla al paciente, ¿vale? Elevación mandibular en caso de trauma, quitaríamos cuerpos extraños de la boca. Quiero que sepáis que estoy resumiendo muchísimo, que esto se cuenta en cursos bastante más largos donde quien dice en cursos, dice en libros, dice manuales. Que estoy resumiendo un poquito, en definitiva. Que es importante quitar los cuerpos extraños que haya en la boca, siempre y cuando sean visibles. También podríamos considerar la idea de colocar una cánula oro o nasofaringia, que también requiere una capacitación, pero también es perfectamente asumible por un policía. Cuando digo policía, me refiero a cualquier miembro de la fuerza y cuerpo de seguridad, guardia civil, militar, etc. Y otra de las técnicas que nos pueden ayudar a la hora de manejar una vía aérea, y recuerdo que la vía aérea es el caminito por donde pasa el aire desde la boca y la nariz hasta los pulmones, sería la posición lateral de seguridad o una posición sentada inclinado hacia adelante, que ayuda a respirar a las personas que han sufrido un traumatismo facial en la cara, ¿vale? Otra de las cosas importantes que tenemos que manejar son las heridas en tórax. Pues bien, puede ser una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, etcétera. Si observamos una lesión en la que vemos que está burbujeando o que parece que sopla o que sale aire y la persona además tiene dificultad respiratoria, bueno, pues hay una técnica sencilla que aplicar un parche torácico con o sin válvula. Se recomienda parches torácicos con válvula y que no es más que una pegatina que, por resumir bastante, que colocamos en el tórax, que también requiere un poco de capacitación previa. Los signos de shock, detectar tempranamente los signos de shock. El shock se produce cuando perdemos muchísima sangre, o sea, vamos a hablar del shock hipovolémico por su frecuencia en pacientes con trauma. Detectarlo tempranamente para saber que esa persona necesita rápidamente ser evacuada a un centro sanitario, quizá con prioridad sobre otro tipo de paciente, ya que esta persona podría estar sangrando por dentro. Pues resumo bastante. ¿Cómo detectamos los signos de shock? Bueno, pues nos encontraríamos una persona con la piel pálida, fría, sudorosa, quizá incluso con la frecuencia cardíaca, la frecuencia del pulso alta. Si sabemos tomar el pulso, pues veremos que está muy rápido. Incluso a veces podemos ver que tiene el estado mental alterado, pues decimos, esta persona no está bien, necesita un traslado inmediato. Luego, otra de las maniobras que sí que salvan vidas también es la posición del herido, es muy importante. Desde una posición de seguridad, la posición lateral de seguridad que todos conocemos, hasta lo que os he dicho antes, una posición sentado inclinado hacia adelante, que es una posición que le permite respirar a las personas que tienen dificultad respiratoria o heridas en la cara. Deciros que nunca obliguéis a una víctima a ponerse en una postura determinada, es decir, a veces una persona herida
adopta una postura antiálgica o la postura que más le ayuda, ¿vale? Si la persona está consciente y necesita estar sentada, pues estará sentada, porque respira mejor, ¿vale? Si está inconsciente, evidentemente utilizaremos la posición lateral de seguridad siempre y cuando no esté en parada cardíaca, que eso ya lo habéis visto con José Villa antes, que lo pondremos boca arriba. Vale, y otra de las maniobras que también salva vidas en estos casos, o sea, que puede marcar la diferencia, sería prevenir la hipotermia. Es la tercera afección más grave de un paciente traumático, junto con la hipovolemia y con la hipoxia. Hipovolemia significa que tenemos muy poquita sangre, o sea, que hemos perdido mucha sangre, y la hipoxia es que nos falta oxígeno. Entonces, prevenir la hipotermia es muy importante. ¿Cómo la prevenimos? Pues cubriremos a la víctima con manta, le quitaremos las ropas mojadas, pondremos una manta sobre el suelo, evitaremos que esté sobre superficie fría. Y si tenemos una manta o una sábana isotérmica, utilizaremos la sábana para envolver completamente al paciente, tanto por arriba como por debajo. Eso en una persona que esté herida pues, por arma blanca, por arma de fuego, que haya sufrido un traumatismo, en espera de que lleguen los servicios sanitarios, es muy recomendable que evitemos la hipotermia del paciente, es decir, que pierda la temperatura, que se quede frío. Eso es muy importante. Y otras medidas que también salvan vidas son todas las que se incluyen en el soporte vital básico. Una reanimación cardiopulmonar, una defibrilación semiautomática de forma precoz y una actuación ante un atragantamiento, una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, tanto en adultos como en niños. Son técnicas muy, muy, muy sencillas que todo policía debería dominar para salvar su propia vida, la de sus compañeros, la de otras personas. Así, en definitiva, he intentado hacer un resumen. Ya os digo, primero auxilio engloba muchas más cosas. Incluiría también el tema de los primeros auxilios psicológicos, dado que intervenir con personas que que con un intento de suicidio también es algo desgraciadamente muy común. No lo tengo aquí puesto en la presentación, pero lo considero una maniobra que salva vidas también. O sea, el saber qué decir, qué no decir, cómo actuar y cómo movernos en ese tipo de situaciones. En definitiva, de todos los primeros auxilios nos quedamos con una serie de intervenciones que tanto en entornos en los que haya una amenaza como en nuestras situaciones cotidianas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en algunos casos. Pues nada, ha sido un resumen muy resumen. Yo espero que haya sido de interés y si tenéis alguna duda, pues aquí me tenéis. Voy a intentar quitar la presentación. No sé si ya me veis a mí. Sí, Elena, ya te vemos. Muchísimas gracias por la ponencia que has dado. Yo darte las gracias también porque has sacado también el artículo donde me nombran a mí, al compañero, la intervención con el bebé. Muy complicada, como has dicho. Yo me quedo con dos cosas. Una, la formación, que es lo que verdaderamente has dicho, cómo habría que actuar y todas las técnicas y demás. Y después otra parte que es no quedarte bloqueado. Es muy importante, hay que actuar. Que no sabes, yo lo dije en la entrevista, que no sabes hacer un RCP o no sabes hacer algo, pero no quedarte bloqueado. A lo mejor hubiera cogido, hubiera tirado a correr, me paro en una esquina, el primer taxi que sube me monto o paro una ambulancia que pase en ese momento, algo hubiera hecho. Valentía. Un médico, algo hay que hacer, no bloquearte sobre todo, y la formación que es súper importante. No habiendo formación no podemos salvar vidas. Es que lo que ayuda a no bloquearnos a veces es haberlo hecho antes. El conocer la técnica y dominar ese recurso básico. Eso es como una herramienta, como si tuviéramos una mochila con herramientas y eso es una más. Entonces, efectivamente, lo que tú has dicho, para no quedarnos bloqueados, es importante que lo hayamos visto antes, que lo hayamos leído, que nos lo hayan contado, que lo hayamos hecho, que lo hayamos entrenado, que hayamos ido a algún curso, lo que sea, que mostremos, o sea, y que tengamos ese interés por dominar esa serie de herramientas. Y comentaros a todos y a ti, Iván, también, curso donde aprendí a hacer el tema de
con bebés y demás, control de sangrados y todo, con Elena, que la tenemos aquí, con Josebi, con Saku también en Valencia. Así que cualquier compañero que esté por las proximidades o conozcan de ellos también, igual que de Raúl, os animo a todos a hacer estos cursos porque realmente se aprende. Muchas veces pensamos que no sirve para nada y en cualquier momento nos puede pasar, incluso a nosotros, algún familiar y demás, y la recompensa de ver una vida salvada no, vamos, eso no se paga con nada. Muchísimas gracias, Ruiz, por tus bonitas palabras. No obstante, coincido con nuestro compañero Raúl, que en algún momento también lo ha dicho. Si alguien tiene ganas de aprender, el primer curso que vea, que se apunte. O sea, si tienes ganas, conmigo, con otros compañeros. En Valencia hay más personas que hacen formación, en otras provincias también, que no pierdan la oportunidad, que no pierdan esa oportunidad porque a veces algunas de las noticias que habéis visto ahí, la diferencia entre el momento de la noticia y el momento de la formación fueron 24 horas. Entonces, a veces esperamos por un curso que se va a producir en unos meses y tenemos otro más cerca, oye, pues hacerlo. Nosotros somos integradores totalmente. Gracias por las palabras y por tu intervención, que recuerdo que cuando me la comentaste me puso los vellos de punta. O sea, esa intervención con el bebé, yo trabajo en pediatría y a mí me puso los vellos de punta. Y muy importante también, mira, que coincidimos muchas veces generalmente todas las intervenciones con compañeros sanitarios, con bomberos. Es fundamental y que siempre lo tenemos a mano, no cuesta nada, compañeros de bomberos, a ustedes, al que sea, preguntarle, oye, compañero, ¿cómo hacéis esto? Mira, me ha generado una duda. Yo me acuerdo, Josebi, tuvimos un caso de una persona ebria en la vía pública, nosotros la pusimos en la posición lateral de seguridad, llegó él, que me acuerdo que le saludé, le habíamos comentado porque hacía poco del curso que he comentado, y claro, le preguntamos, ¿lo hemos puesto bien? ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues esas cosas también se aprende de la experiencia. Entonces, compartir conocimientos y preguntar muchas veces, ¿sabes? Que es fundamental, es fundamental. Claro, eso es el interés de la persona y nosotros también tenemos un lema que, a ver, no solo es nuestro, también lo tienen, luego no sé si nos comentará o no nuestro compañero Raúl, los police medics en Reino Unido, que son policías, que son sanitarios, tienen un lema y es hazlo bien, o sea, algo así, lo básico bien hecho. Es decir, no hace falta que sepamos, que tengamos una caja con 1000 herramientas. Tenemos que tener 5 herramientas y dominarlas. Y dominamos lo básico. O sea, no hace falta que nos metamos en técnicas muy complicadas, porque luego cuando tenemos una situación de estrés, realmente dominamos justo lo que hemos entrenado y cuanto más sencillo, mejor. Todas las técnicas que he dicho, todas son súper sencillas y al alcance de cualquier policía. Pues muchísimas gracias, Elena. Iván, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Qué te ha parecido, Elena? Muy interesante todo lo aportado al respecto. La verdad es que da gusto escucharlos. Y pregunta ninguna ahora mismo. No, gracias a vosotros. Yo creo que ha quedado muy claro porque aparte de la experiencia que tienen y la profesionalidad, es que se nota que estos compañeros viven su profesión, son gente de vocación y se dedica al servicio de los ciudadanos plenamente. Nada, Raúl, te tenemos ahí esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Raúl? Buenas tardes, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí esperando y escuchando y aprendiendo de los dos compañeros de Josebi y Elena, que son dos monstruos. Pues sí, de verdad que ya teníamos ganas, Iván y yo, de poderlos tener a ustedes tres y poder compartir este rato de formación, de aprendizaje, como dices tú, de todo se aprende. Entonces, yo sé que eres un compañero de Cádiz, que también entiendes bastante en el tema de primeros auxilios y hoy nos vas a hablar un poco de todo, sobre todo temas de actualidad que tenemos en la labor policial, temas de torniquetes, que hoy en día, pues bueno, cada día somos más compañeros, que preguntamos, que nos
nos pica esa curiosidad de cómo será ese torniquete que he visto un compañero que ha salvado una vida en una hemorragia. Entonces, explícanos un poco en qué va a basar tu ponencia, y creo que también nos ibas a poner un vídeo muy didáctico. Sí, sí, efectivamente. En principio, si os parece, me gustaría abrir un poquito el debate y lanzaros una pregunta a Rui y Iván, a Elena y Eusebio, obviamente, por vuestra condición cualificada no os puedo preguntar esta preguntita porque ya la visteis ese vídeo en un curso, pero se lo voy a poner a los compañeros y voy a lanzar una pregunta. ¿Vale? Un inciso, Sí. Raúl. Raúl ha dicho antes, con mucho cariño, y se lo agradecemos, que dice que somos unos monstruos. Hay que decir que Raúl fue maestro tanto de Josebi como mío, y le estamos muy agradecidas por ello. Estamos agradecidos los dos. Que eso hay que transmitirlo. Nosotros aprendemos de todo el mundo y de Raúl hemos aprendido lo más grande. Nada, yo aprendo de ustedes todos los días. Gracias, bonita. Gracias. Pues mira, os voy a lanzar una preguntita, compañeros. Os pongo en sintonía, ¿vale? Voy a compartir, si puedo, a ver, si puedo compartir la pantalla. Sí, ¿no? Yo creo que ya se ve, ¿no? ¿Es posible? ¿Sí? ¿Veis la pantalla? No. ¿No la veis? ¿Le he Tiene un dado? ¿No? Bien, os pongo en sintonía. Este hombre que está en el margen derecho de ese coche amarillo es un compañero policía en Irán, ¿vale? De paisano, que observa como un individuo pues, ha intentado pues, atracar un banco. Ese individuo ha hecho uso de un cuchillo para poder perpetrar este delito. El policía, pues obviamente siempre se maneja a una distancia, pues, en fin, bastante peligrosa. Eso de los 21 pies, por lo visto, este hombre faltó a la clase, y de 7 metros ni cuanto menos, sino prácticamente dándole vuelta al vehículo. Fijaros cómo procede el compañero. Vamos a verlo, ¿vale? Veis que se cae al suelo con el cuchillo. Veis que el policía lleva un arma corta, ¿vale? En la mano derecha. Intenta desarmarlo. Bien. Y ahora, creo que no se escucha. Ahora le dispara. Bien. Ahora le dispara. Le dispara y fijaros en el minuto, en la crona del vídeo, ¿vale? Minuto 0:35. ¿De acuerdo? Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Vale, minuto 35. Le ha disparado, no sé si habréis visto, que le ha disparado, pues, cercano, bastante cercano de la zona inguinal, en la zona de la ingle. Creo que recordar en la ingle izquierda, ¿vale? Pues ahora os lanzo una pregunta. ¿Cuánto creéis cuánto tiempo puede tardar en desangrarse esta persona? 1,5 minutos, 2 minutos. Sí, más o menos por ahí, 2 minutos y medio. Sí, ¿no? Vale, pues vamos a quedarnos con esta crona, con este tiempo, 0:35, ¿vale? Vamos a ver cuánto tiempo tarda este pobre hombre en caer prácticamente chocado. El policía sigue combinándolo, ¿vale? Este hombre sigue andando. Fijaros ya en la sangre derramada, ¿vale? La cantidad de volemia que ya está perdiendo. Vamos ahora mismo por 0:56, pasamos del minuto. 1 minuto. Y fijaros lo que ocurre. Atención. Tiempo. Pues han pasado 40 segundos. Menos de 40 segundos. Fijaros que le disparó en el minuto 0:35 y han transcurrido menos de 40 segundos. Fijaros que ahora, como paciente de trauma, porque este hombre será un paciente de trauma, porque todo persona herida por un
por un arma de fuego se le considera en ámbito hospitalario o prehospitalario como un paciente de trauma, ¿vale? Pues fijaros, de ahí la importancia que un paciente de trauma, concretamente por un mecanismo lesional de arma de fuego, puede caer antes por un choque hemorrágico, antes que incluso de que se pueda tener una interrupción de la vía aérea, ¿vale? O sea, que haya no esté controlada la vía aérea. De ahí que en soporte vital trauma sabemos perfectamente, los que hayamos estudiado y tengamos algún curso al respecto, habréis observado que siempre se antepone el control de hemorragia antes incluso que la permeabilización y control de la vía aérea. Y ahora viene la segunda parte importante del vídeo. Permanece atento. Llama, nadie hace nada. ¿Vale? Fijaros que solo se limitan a llamar por teléfono. Y fijaros lo que está haciendo ese hombre, haciendo uso de un elemento de fortuna como es un cinturón. ¿Vale? Fijaros que desde que cae, que era en el minuto 1.13, hasta el minuto 1.40, que han pasado 30 segundos más, pues a los 30 segundos es cuando se ha decidido alguien a colocar un elemento de fortuna, concretamente un torniquete. Pues con esto pues podemos sacar, pues fijaros, muchísima información valiosísima y que ocurre, ¿no? Esto ha pasado en Irán, pero esto pasa en la realidad en cualquier país. Fijaros que el policía, ¿dónde ha disparado? Ha disparado donde se nos enseña a todos, a disparar a zonas no vitales. Ha disparado a tren inferior, y no ha disparado a una zona vital, sino directamente a las piernas para neutralizar la amenaza. Fijaros que el policía ha hecho pues lo que hubiese hecho casi cualquier policía, disparar a una zona no vital. Y fijaros lo que ha ocurrido, que en 40 segundos prácticamente teníamos a esa persona fulminada. De ahí que entendemos, concretamente entendemos que el comité, concretamente del Tactical Emergency Casualty Care o del Combat Casualty Care, el TCC, ese comité de expertos habló hace un par de años de la importancia de colocar el torniquete tan pronto se evidenciara una herida sanguinante en la que se viera que se está perdiendo bastante volemia de sangre. Ahí concretamente el vídeo se ve perfectamente 30 segundos. Si le sumamos los 30 segundos desde que cae este hombre fulminado y los 40 segundos anteriores, estamos hablando de más de un minuto perdiendo sangre. Y concretamente veis que ha sido una hemorragia pulsátil, una hemorragia arterial. Muy probablemente que se tratara de una hemorragia de sangre femoral. Pues por tanto, fijaros, 40 segundos. Si no vas a compartir ningún vídeo más, deja de compartir pantalla. Vale. Vale, es que no se te ve. Por eso te lo decía. Sí. Sí, Raúl, pues, macho, me ha dejado con el vídeo ni un minuto, básicamente, ¿eh? Ni un minuto. O sea, ese hombre, el del cinturón, ha llegado tarde, ¿eh? Efectivamente. Ya se lo... Sí, sí. ¿Qué nos dices de los torniquetes, Raúl, a referencia del vídeo? Sí, hombre, con referencia del vídeo, pues fijaros que un torniquete siempre, el comité de TCCC, de TC3, habla concretamente de los modelos de torniquete más idóneos, sobre todo ya no solo porque sean resistentes y sean buenos, sino que sobre todo sean eficientes y eficaces, ¿vale? La eficacia y la eficiencia en todo material táctico es súper importante. Y precisamente las valoraciones que hacen no solo es de la resistencia de ese torniquete, de la eficacia de ese torniquete, sino que además también debe ser eficiente en cuanto al tiempo, que sea muy rápido de colocar. Ahora mismo, actualmente, ese comité pues tiene en un catálogo pues los torniquetes que ellos en concreto recomiendan. Entre ellos está el SAN XT, que es un torniquete bastante competente. Está también el así conocido el CAT, ¿vale? Combat Application Tourniquet del fabricante North American Rescue de NAR, que es todo fabricante norteamericano. Después está el Soft TT, que está ya en su segunda o tercera versión. Y ya os digo que con esos torniquetes, prácticamente esos torniquetes son los más extendidos y los que prácticamente están utilizando todas las unidades, no solo tácticas y policiales, sino también, por supuesto, ya se están utilizando actualmente torniquetes tácticos
en ambiente prehospitalario, por los compañeros emergencistas de médicos, enfermeros y técnicos de emergencia que trabajan en las unidades de las UBI móviles. En 061, que es lo que más trato, y las unidades de SWAP de Andalucía, que son lo equivalente al SUMA en Madrid, es el SWAP en Andalucía, y el equivalente al SAMUR, pues sería el 061 aquí en Andalucía. Y esos compañeros pues ya tienen implementado dentro de su kit de trauma pues sus torniquetes, sus gasas de empaquetar heridas, etcétera, etcétera. Raúl, yo que llevo un SAM, un XT y un CAT 7, hay muchos compañeros que, claro, cuando preguntan el precio del torniquete, claro, un torniquete caro. Claro, tenemos un torniquete de calidad y demás, de un fabricante, digamos, homologado. Hay compañeros que muchas veces, pues claro, no saben, también intentan un poco ahorrar y tiran por torniquetes de China, tipo AliExpress, comprados en eBay y demás. ¿Tú qué nos puedes hablar sobre este tipo de torniquetes? Que sé que temas de formación y demás, pues bueno, estás al tanto un poco de todos los torniquetes que hay. Pues mira, yo tengo que hacer referencia a mi gran amigo y maestro Ramón Reyes, que no falto de razón dijo un día que un torniquete chino siempre será infinitamente mejor que cualquier elemento de fortuna. Obviamente, yo no aconsejaría nunca que nadie se comprara un torniquete chino, ¿vale? Habiendo torniquetes que están recomendados por una sociedad científica, ¿vale? Que son gente que son verdaderamente expertos de todo eso y que han testado esos torniquetes y que ven perfectamente, que comprueban desde la evidencia que son torniquetes que están más que testados y que recomiendan. Y no sería yo, ni mucho menos, el que dijera que sí, pero hay compañeros que dicen, mira, yo para no tener nada, pues tengo este torniquete. Me lo he comprado en China. Pues mira, pues ya tiene más que el que no lo tiene. Obviamente, sin duda alguna, yo no abogaría nunca por llevar un torniquete chino encima. Yo siempre, mi vida vale más que 3 euros o 5 euros que puede costar un torniquete chino. Y de la misma manera como el motorista se compra un buen casco que le proteja su cabeza, porque su cabeza vale más de 100 o 200 o 300 euros, pues el torniquete es exactamente lo mismo. Por tanto, no podemos jugárnosla con 3 ni 5 euros. Ay, Raúl, en vista que también eres técnico de emergencia sanitaria, ¿cómo ves actualmente la formación en materia de primeros auxilios en la policía? Súper importante. ¿Por qué es importante? Y no es una cuestión ya solo de aumentar nuestras competencias como policías, no, sino es algo que ya la sociedad, como modelo policial de servicios que tenemos aquí en España, que a los policías cada vez nos demandan más cosas los ciudadanos, es algo que ya nos requieren los ciudadanos, que nos llaman los ciudadanos y que teóricamente debemos dar una respuesta de calidad. Yo siempre digo que la calidad suprema es dar al ciudadano lo que no se espera, y lo que menos espera un ciudadano es que un policía te pueda salvar la vida. Yo creo que es fundamental que un policía en la calle, como primer interviniente, sepa salvar una vida. Y no estamos hablando de hacer un curso acelerado de enfermería ni un curso acelerado de medicina, no estamos hablando de eso. Obviamente porque estamos en un país como España, que teóricamente tenemos un sistema sanitario público que funciona excelentísimamente bien, y a la vista está cómo están funcionando los compañeros médicos, enfermeros y todo el personal sanitario, y que obviamente no es necesario abordar ni entrar en competencias profesionales en discordia, en absoluto, sino controlar una maniobra salvadora, como decía antes la compañera Elena, que son muy fáciles de aplicar y que con unos cursos sencillos perfectamente se pueden aprender. O sea que, sin duda alguna, ese perfil de policía sanitario habría que implementarlo desde ya. ¿En qué consistiría la formación básica esa, Raúl? ¿En pues, qué la base? Elena lo ha explicado brillantemente. Prácticamente habla de soporte vital básico, y cuando hablamos de soporte vital básico siempre hablo de un elemento fundamental, que es la valoración del estado de conciencia de un paciente. Eso es, y lo digo ya como técnico y lo digo como policía que trabajo en la calle, como patrullero, que veo que muchísimas veces compañeros, con toda su mejor intención del mundo, por supuesto, pero deben de conocer y de entender el desconocimiento, que como alertantes cualificados, al menos en Andalucía,
el 061, que es la gestora sanitaria de activar los recursos sanitarios, cuando recibe la llamada de la policía pidiéndole un móvil, el 061 por protocolo no cuestiona en absoluto el criterio policial, sino directamente deriva, si tiene obviamente disponible un móvil, te manda un recurso medicalizado. Entonces, como alertantes cualificados, señores, tenemos que ser conscientes de la importancia de que cuando pedimos una ambulancia por un paciente inconsciente, que es una prioridad 1, o sea, una emergencia, pues el médico coordinador va a mandarte una ambulancia medicalizada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después, cuando llega la ambulancia medicalizada, se encuentra con un borracho. O que se encuentra con una persona que está simplemente con los ojos cerrados y que bastaba con que se le hiciera un leve estímulo doloroso o estimularle un poquito, un estímulo verbal para despertar a esa persona. Entonces, son cosas, detalles que se aprenden en horas, no en días, en horas, y que mejoraríamos muchísimo el sistema sanitario que tenemos hoy en día, aún mejor del que tenemos. Entonces, por tanto, yo creo que es importantísimo el soporte vital básico y sobre todo el soporte vital traumatológico. Importantísimo. El paciente de trauma es un paciente que lo vemos, si ese paciente de trauma está en vía pública, muy probable que ese paciente cuando llega al hospital seguramente haya sido avisado de esa ambulancia por la policía. Por tanto, ese policía debe saber cómo hay que manejar y cuál es la fisiopatología propia de un paciente de trauma. Maniobra salvadora, como dijo Elena, importantísimas. Las posiciones de espera y transporte son fundamentales y la puntualización que ha hecho la compañera Elena de las posiciones antiálgidas son fundamentales, que muchas veces los compañeros, con su mejor intención, siempre, con la mejor intención, como siempre, con nuestro afán de la policía es servir al ciudadano y darlo todo lo que tenemos, vamos a la calle para darlo todo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, no, mira, ponte así que va a estar mejor, ¿no? Y muchas veces es decirle, déjalo, si está así es porque le duele menos, déjalo así, ¿vale? Entonces, también importantísimo esa puntualización que ha hecho la compañera Elena. También el tema de triaje, el triaje bipolar y tripolar, importantísimo. El policía debe de manejar sistemas de triaje y no como un triaje de decir, no, de un triaje primero, de un triaje STAR, bipolar o tripolar de vivo inconsciente, o sea, inconsciente, persona que camina, no camina. Eso es fundamental a la hora de hacer una primera, de triar en un escenario de un incidente con múltiples víctimas intencionadas. Hablar, por supuesto, dentro del soporte vital traumatológico, clave, el control de hemorragia. Eso es fundamental, importantísimo. Quitar ese halo de misterio y de negatividad que tiene el torniquete a día de hoy, que gracias a Dios poquito a poco se va entendiendo como un elemento fundamental dentro del control de hemorragia en ambientes prehospitalarios. Y por supuesto que se hable del consenso de Hartford, fundamental, porque ahora mismo, como decía antes nuestro amigo Josebi, que hablaba de un comité de expertos como el Plan Nacional de RCP, la CEMICIUC, etcétera, etcétera, que son los expertos a la hora de hablar de la RCP, pues hay un comité de expertos que habla sobre todo del control de hemorragia, que es concretamente el consenso de Hartford, ¿vale? Y obviamente también pues el material IFAC, que debe de llevar todo policía como primer interviniente. Y una cosa no nos olvidemos, Raúl, también, que también es básico, la optimización de los recursos, como tú dices. El dar una información siempre de buenas maneras de los compañeros, porque los compañeros creen que lo están haciendo bastante bien, que están ayudando, pero claro, va a un SAMU y ya lo que hacemos es enviar una ambulancia más especializada que podría estar necesitada en otro lugar. Efectivamente. Mira, Raúl, y una cosa, ¿cuál es la figura del paramédico? Que está sonando mucho en España. Sé que en temas militares sacaron hace un año, creo que fue, hace un tiempo, el tema paramilitar más especializado. Háblanos un poquito de esta figura, por favor. Sí, concretamente hablan de unos niveles de cualificación, ¿vale? Concretamente está recogido en el Real Decreto 230/2017, ¿vale? Y habla sobre las competencias profesionales del personal no sanitario dentro del ambiente militar, el ambiente castrense,
¿vale? Y habla de 2 niveles de cualificación, concretamente el NC1, que es el básico, después está el nivel, el NC2, que sería el medio, y el NC3, el avanzado, que sería un asimilado a un paramédico. Concretamente el paramédico dentro del ambiente policial, ya concretamente la persona, el papel del paramédico se está implementando, ya está implementado de hecho en el Grupo Especial de Operaciones nuestro de Policía Nacional. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, el Grupo Especial de Operaciones pues, hace misiones fuera de España. Y obviamente, pues, la cobertura sanitaria no es la misma aquí en España que en otro tipo de países. Entonces, obviamente, es fundamental que dentro de esos equipos, pues siempre haya un compañero especialmente cualificado en técnicas de medicina táctica. Concretamente, tiene la figura del paramédico, hasta tal punto que tiene incluso el entrenamiento y los conocimientos para administrar fluidoterapia y medicación. O sea, que de ahí el hecho de que tenga ese concepto de paramédico. Concretamente, nosotros, el concepto que tenemos de policía sanitario aquí en España difiere muchísimo de esa figura de paramédico, primeramente porque, gracias a Dios, tenemos un sistema sanitario y concretamente prehospitalario fantástico, en el que tenemos distintos recursos para responder a una emergencia sanitaria o una urgencia sanitaria en ambiente prehospitalario, y que teóricamente, bajo mi punto de vista, desde mi concepto de lo que es la sanidad prehospitalaria, creo que no es necesario una figura de paramédico. ¿Por qué? Porque la figura de paramédico choca frontalmente con las competencias profesionales de médicos y de enfermeros, y obviamente nosotros lo que buscamos es estar en un perfil bastante más bajo. Y Raúl, los médicos y los enfermeros en la Policía Nacional. Sí, esos compañeros, hay muchos médicos y enfermeros que entraron en la policía ya siendo médicos y enfermeros, y que muchos de ellos, los que ocupan puestos como facultativos y técnicos, muchos de ellos. Algunos de ellos incluso están en comisiones de servicio todavía, y espero que pronto pues, puedan ocupar esa plaza de facultativo y técnico. Esos compañeros están actualmente haciendo funciones de medicina preventiva y medicina del trabajo. Y ojalá en un futuro próximo pues puedan darle esas competencias a esos compañeros de que den formación. Ya de hecho, muchos compañeros médicos y enfermeros de ese servicio sanitario de la policía ya se están dedicando a dar cursos de formación dentro de la policía. El problema es que estos compañeros pues, están tan saturados de trabajo, de medicina del trabajo y medicina preventiva, que obviamente es su principal función, y poquito a poco pues se le está dando esas competencias, y ojalá pues se les dé muchos de ellos. Me consta que nuestro médico del Servicio Provincial de Cádiz, que le mando un saludo y un abrazo a mi amigo y compañero Ramón, médico, está en el Servicio Sanitario de Cádiz, y ese compañero me consta que está haciendo formación en medicina táctica. Muy bien, Raúl. Mira, ¿y qué futuro le ves al policía sanitario? Pues el futuro, en principio, todo empieza muy bien. Todo empieza muy bien, Ruiz, porque concretamente el plan de formación que se está dando actualmente en la Escuela Nacional de Policía de Ávila es una formación fantástica. ¿Que se podría dar más horas? Obviamente todo es mejorable, pero por el conocimiento que tengo a través de un compañero que está dando clases allí, pues la verdad que se está mejorando muchísimo, porque se están dedicando específicamente a lo que estamos hablando, a lo que realmente tiene que saber un policía. Un policía no debe de tener un botiquín con tiritas y con betadines y con vendas, ¿vale? Un policía, si ya toma ese compromiso moral de tener de llevar algo consigo para salvar una vida, que sea realmente material que salve una vida, no que cure una herida. Entonces, ya se está dando la formación en Ávila precisamente tendente a poder responder a todas las muertes evitables que se puede encontrar un policía en su labor diaria como patrullero, que es las hemorragias esterilizadas en miembros, ¿vale? Que prácticamente es el 60% de las muertes evitables en combate, ¿vale? El 30% en los neumotoras a tensión o neumotoras, y después un pequeño porcentaje que queda, que sería vía aérea. Si esas muertes evitables llevamos el material específico para poder abordar
y combatir ese tipo de paliar esas muertes evitables, imaginaros. Pues eso se está dando en Ávila. Eso ahora mismo se está dando en Ávila. Por tanto, vamos, creo que se está haciendo súper bien. Los compañeros que se están dedicando a dar la asignatura de TAU, de Técnicas Asistenciales de Urgencia, y de aquí, por supuesto, le mando un abrazo a los compañeros, concretamente a mi amigo José Madera. Sí, yo me quedé muy contento, los compañeros de prácticas que están ahora con nosotros, haciendo las prácticas en Radio Patrulla. Cuando me vieron, uno de ellos me vio con el torniquete, dice, ay, dice, es que esto lo he dado yo en Ávila. Y me quedé súper contento porque digo, menos mal que estas cosas poco a poco se van metiendo en la formación, como bien dice. Mira, Raúl, ¿qué material recomiendas que debería contener un IFAC para policía? Bien, mira, si recapitulamos lo que acabo de decir con respecto a las muertes evitables, ¿vale? Que esto no lo digo yo, esto lo dice el Consenso de Hartford, que es el comité de expertos en este aspecto. Prácticamente el 60% de las personas que podían haberse evitado su muerte eran por hemorragias en miembros, ¿vale? Pues obviamente para poder abordar con éxito ese tipo de situaciones, obviamente torniquete, ¿vale? Sin contar el torniquete que lleva el policía de servicio de dotación individual, que es para sí mismo, que es el que lleva de manera visible en el cinturón, sino que además en un AIFA debería de llevar 2 torniquetes, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser herido en ambos miembros, ¿vale? O incluso en más miembros. Por tanto, 2 torniquetes importantísimos. Y si son de los que hemos hablado, de los que hemos mencionado anteriormente, mejor que mejor, ¿vale? Que estén, por supuesto, estandarizados y que estén homologados por el comité. Por supuesto, gasas de empaquetado. Hay compañeros que optan por gastarse una pasta de su bolsillo en comprar gasas con agentes hemostáticos, ¿vale? La diferencia es que si tiene agentes hemostáticos, estamos hablando que con 3 minutos de presión prácticamente tenemos detenida una hemorragia en unión de miembros. Por tanto, se puede optar o bien con una gasa de empaquetado sin agente o con agente. La diferencia, el precio y la caducidad, que al tener agente hemostático, pues tiene una caducidad de aproximadamente entre 2 y 4 años de caducidad, dependiendo del fabricante. Después, pues tendríamos algo importantísimo también, el doble parche ventilado para neumotórax, ¿vale? Y es importante que sea doble parche. ¿Por qué? Porque por circunstancias X podemos tener una herida penetrante en tórax con entrada y salida y necesitaríamos obviamente pues tapar o ocluir las dos, la entrada y la salida. Por tanto, necesitaríamos doble parche. Si está ventilado, mejor, ¿vale? La manta térmica, importantísimo. Cuando se pierde sangre, se pierde calor. Y por tanto, si se pierde sangre, al perder calor, se pierde temperatura y es importantísimo y vital el control de la temperatura del paciente, ¿vale? Por tanto, esa manta térmica es tan importante como la colocación y el control de la hemorragia. Fundamental, porque dentro de la fisiopatología de un paciente traumático, concretamente un paciente hemorrágico, la pérdida de calor es acuciante. Otra cosa importante, tijeras de trauma, ¿vale? La tijera de trauma para hacer exposiciones, ¿vale? Si bien nosotros en una situación hostil no es necesario hacer exposición, pero en situaciones, en ambientes permisivos, en ambientes que no son hostiles, pues podemos permitirnos el lujo de utilizar una tijera de trauma, una tijera de cortarropa con punta roma para poder hacer una exposición y verdaderamente ver lo que hay. Obviamente también importantísimo el vendaje israelí, ¿vale? El vendaje israelí, que es un vendaje que no deja de ser una venda de crepe elástica, que tiene incorporado un apósito estéril, que iría en contacto con la herida, y además con una especie de unos ganchitos que lo que hace es que cuando hayamos colocado ese vendaje, pues tengamos un dispositivo plástico con unas pinzas para poder clampar y poder inmovilizar ese vendaje y dejarlo terminado. Y no tengamos que poner esparadrapo ni nada, sino que todo está incluido dentro de ese mismo vendaje. Y hay vendajes de 10 y de 15 centímetros, incluso hay vendajes israelíes también para evisceraciones en heridas abdominales, ¿vale? Y por supuesto, otra cosa importante, el tema de la cánula nasofaringea, ¿vale? Por el tema del control de la vía aérea. Es un elemento supraglótico que no es invasivo, que se puede colocar al paciente consciente, incluso te lo puedes colocar a ti mismo sin que haya un reflejo de vómito, y me parece súper interesante
que todo este material con un entrenamiento, porque es un entrenamiento de un curso de un día, que hay infinidad de compañeros que se dedican a dar este tipo de cursos y que lo hacen fantásticamente bien, y que siempre invito a los compañeros que si ven un curso de estos, que lo hagan, indistintamente que lo haga fulano, que lo haga mengano, que no entre en valoraciones, en que si lo da una escuela o que lo da otra. Te aseguro que todos los compañeros que se dedican a hacer esto son gente súper entrenada, que saben muchísimo de todo esto, y que basta con que sepan más que tú para que aprendas. Seguro vas a aprender, vamos. Sí, seguro, de cualquier cosa siempre se aprende algo. Mira, Raúl, en vista a un vídeo que ruló hace unos meses, en el que se veía colocando una manta térmica, por oírte nombrarla, Sí. Bueno, en los vídeos y demás en comentarios de gente que hace cursos y demás y saben cómo se coloca la manta térmica, pues claro, pues hacían ese pequeño énfasis en que la manta estaba colocada al revés por el tema del color. ¿Nos puedes indicar cómo se debería poner la manta térmica dependiendo de cómo está la persona, el tiempo y demás? Porque Elena se ríe porque en los cursos nos encontramos pues gente que, venga, pon la manta y la deja de caer, ¿vale? Y la manta térmica hay que tener en cuenta dos cositas importantísimas. La primera es que hay doble color, un color plata y un color dorado, ¿vale? El color plata es el protagonista de la manta, ¿vale? El plateado. ¿Por qué es el protagonista? Porque el calor, como corrientes de convección, es como si se reflejara en esa zona plateada, ¿vale? Si colocamos la zona plateada sobre la superficie del cuerpo del paciente, lo que hacemos es que la pérdida de calor, ¿qué ocurre? Que el calor que va perdiendo el paciente choque sobre ese espejo, sobre esa zona plateada, y vuelva otra vez a reincorporarse al paciente, ¿vale? De una manera un poco gráfica lo estoy explicando, ¿no? Si colocamos la manta térmica al revés, estamos haciendo un efecto también súper importante, pero en otro momento, es decir, en verano. ¿En verano una manta térmica se puede colocar? Sí, por favor, colócala. ¿Por qué? Porque si colocamos la manta térmica con la zona plateada hacia afuera, estamos evitando de que ese paciente lo sobreexpongamos a la radiación solar. Y obviamente evitemos de que le dé un golpe de calor a ese paciente. Por tanto, la manta térmica es susceptible de ser utilizado tanto en frío como en calor, tanto en verano como en invierno, ¿vale? Por tanto, eso es fundamental. Y además también es importante que esa manta térmica no se coloque por encima, sino que se envuelva para regalo. Se envuelva para regalo. ¿Por qué? Porque cuando hace frío, y sabéis cuando hace frío, cuando incluso hace calor también, que ese paciente, parte de ese calor que está perdiendo, lo está perdiendo, hay un intercambio de calor con el suelo. Por tanto, es importantísimo que ese paciente se envuelva para regalo. Madre, Iván, ¿Qué te parece, Iván? ¿Se aprende o no se aprende? Se aprende, muy interesante. La verdad es que sí. Y él lo ha dicho todo. La formación es fundamental. Somos funcionarios de carrera y esto no hay que dejar de aprender continuamente. Y a la vez es muy importante tener medios. Hay que reconocer que ambas cosas para desarrollar nuestro trabajo es fundamental. Efectivamente. Yo quisiera, Iván, antes de finalizar la ponencia, pues volver a reiterar las gracias a estos grandes ponentes, porque cada uno trabaja, cada uno tiene también su formación, sus vidas y claro, están aquí de forma altruista, pues intentando enseñarnos, ampliar conocimientos para que cada policía, cada persona que nos vea, pues al final esto lo que se intenta, el fin es salvar vidas. Entonces, nada, chicos, reiteraros las gracias a Josebi, A vosotros. a Raúl, por estar aquí. Que tenéis la asociación para lo que necesitéis, para cualquier cosa. Saludos a Samuel. Sí, se la han dado. Y que estáis en vuestra casa, ¿vale? Muchas gracias. Así nos hemos sentido. Muchísimas gracias. Ha sido todo un honor la posibilidad y la oportunidad de participar en la asociación. A vuestra disposición. Señores.
Para Bueno. lo que necesitéis, chicos. Pues nada, pues por mi parte y por parte de la Asociación de la Policía para el Siglo XXI, daros las gracias a todos por participar en esta 8ª jornada dedicada a emergencias y primeros auxilios ante el COVID. Y ha sido un placer teneros aquí, aprender de todos vosotros y os esperamos en unas nuevas jornadas que se producirán próximamente. Muchas gracias a todos. A ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Y ahora es cuando sale el tío que empieza, ¡corte! ¡Corte! Ahora toma falsa.